Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. En este video vengo a dar mi opinión al último capítulo del anime de Cinderella Grey, en el cual básicamente nos deja muy en claro las enormes diferencias entre las Umamusumes orientales y occidentales. Y es que en este capítulo se llevó a cabo la Copa de Japón, o la primera parte de este torneo, en el cual me dejó con cierta reflexión y un poco una sensación de que se me hace injusto el modo en que compiten las umas occidentales en contra de las japonesas. Y es que el capítulo comenzó con Uguri hablando con Musaka para cambiar la estrategia a competir en la Copa de Japón, tomando en cuenta que Tamamo Cross comenzó desde un inicio entre las primeras en el evento anterior. Uguri, queriendo replicar esa misma estrategia, le comentó a Musaka que quería estar entre las primeras para así obtener la suficiente aceleración para derrotar a Tamamo Cross, cosa lo cual Musaka, pese a dudas, aceptó, pero con una cierta condición que aún desconozco. Mientras tanto, en el evento se presentan todas las competidoras, en donde me queda muy en claro que va a ser muy reñido y difícil este evento para las Umamusumes de Japón, principalmente porque las de Estados Unidos son más fuertes físicamente. Aparte que las europeas también vienen con mucha fuerza para competir y ganar, en donde vemos a Tamamo siendo abordada por Obey Q-Master, que básicamente le dice a Tamamo que ella no es la única que busca ganar a cualquier costo. Sin duda se nota la enorme rivalidad que siente Obey en contra de Tamamo, y no me sorprendería que Obey haya estudiado a Tamamo desde que ésta competía en las ligas menores, cosa lo cual consiguió desestabilizar la concentración de Tamamo Cross. Mientras tanto, a Gold City se nota y muy evidentemente que ella sabe que no va a ganar este evento y que ni siquiera está entre las favoritas, pero aún así va a tratar de dar lo mejor de sí. Mas sin embargo, queda claro que la Musume de Nueva Zelanda, Ellerslie, la tiene como objetivo para vencer, cosa lo cual a Gold City no le intimida y hasta le ofrece regalarle una foto al final de la carrera. Mientras tanto vemos tanto a Uguri y a Tamamo reunirse, en donde básicamente Uguri le promete a Tamamo vencerla, cosa lo cual Tamamo espera con ansias que demuestre que eso lo puede conseguir y que no sean solo palabras. Ya comenzando la carrera se nota la estrategia de Uguri al colocarse entre las 4 primeras, tomando posición de velocista, con la clara y evidente de vencer a Tamamo en la recta final. Y pienso yo que ese plan no hubiese funcionado si no fuera porque Michelle, my baby, se interpuso en sus planes, desestabilizándola y golpeándola para que así quitarle fuerza a Uguri, recordándome a ese contacto de los defensas italianos con el catenaccio, que siempre buscan irle bajando el ritmo a los delanteros
obstruyéndolos con su cuerpo. Pienso yo que es una buena estrategia, pero no se me hace muy fair play o juego limpio lo que hace Michelle Baby. Pero, sin embargo, no existe ninguna regla que no impidan que dos caballos se estén obstruyendo si van por el mismo carril. Recordándome a lo que suele pasar en el fútbol entre defensas y delanteros, donde el defensa siempre recarga el cuerpo para desestabilizar al delantero. Y mismo caso le pasó a Tamamo con la Uma Musume británica y la neozelandesa, que básicamente estaban aplicando la misma estrategia que Michelle Baby para bajarle la velocidad a Tamamo. Solo que Tamamo, con más inteligencia que Uguri aparentemente, logró esquivar a estas dos adversarias y así adelantarse en su posición. Mas sin embargo, muy poco le duraría el gusto, ya que se encontraría otra vez con Obeyu Master, que básicamente simplemente la molesta para quitarle la concentración, y pienso yo que lo consiguió, ya que Tamamo no solo piensa en la carrera sino también en ella. Mientras vemos a Tony y Bianca ir en medio, aprovechando que el resto de rivales se están obstruyendo o están muy atrás, que junto con Obeyu Master básicamente pueden ver la posición del resto de rivales, algo que Super Kree notaría, y que sencillamente Super Kree usaría esa misma posición para luego al final acelerar y ganar. Ya al final del capítulo vemos a Tamamo acelerar y básicamente hacer lo mismo que hizo al final, pero en esta ocasión, sin duda, Obeyu Master no solo impresionó a Tamamo, sino que hasta le espantó, ya que está rompiendo sus límites, y sin duda, con esa imagen al final deja muy en claro que Obeyu Master va por todo con tal de ganar. Y bueno, me encantaría conocer sus opiniones al respecto de este capítulo. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan del modo que compiten las occidentales? Y si creen que las Uma Musumes japonesas tienen alguna posibilidad de ganar. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.